Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver la sobrecarga de métodos. ¿Qué es la sobrecarga de métodos? El término sobrecarga hace referencia a los múltiples métodos que tiene una clase con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Es decir, una clase puede tener varios métodos con el mismo nombre, pero no con los mismos parámetros. Por lo tanto, para que se aplique la sobrecarga, los métodos tienen que tener diferentes parámetros. Pueden tener el mismo nombre, pero no pueden contar con los mismos parámetros para que se aplique correctamente la sobrecarga. Aquí tenemos el diagrama de clases UML de la clase aire acondicionado que hemos trabajado en videoclases anteriores. Y vemos el método constructor con los métodos sobrecargados, subir temperatura y bajar temperatura. ¿Y por qué decimos que están sobrecargados? Porque tenemos, en el caso del primer método, subir temperatura, tenemos otro con el mismo nombre. Tenemos dos métodos, subir temperatura. Tienen el mismo nombre, pero se está aplicando correctamente la sobrecarga porque tienen diferentes parámetros. El primero no cuenta con ningún parámetro y el segundo cuenta con un solo parámetro. De igual forma sucede con el segundo método. Se aplica correctamente la sobrecarga porque tenemos dos métodos con el mismo nombre, bajar temperatura, pero uno no contiene parámetros y el otro contiene un solo parámetro, es decir, tienen el mismo nombre y tienen diferentes parámetros. Uno no tiene parámetros y el otro solamente tiene uno. Entonces aquí estamos viendo cómo se debe aplicar la sobrecarga en un método. Pero en sí, ¿cuál es la utilidad de la sobrecarga en un método? La utilidad principalmente es que nos permite utilizar un nombre identificativo de un método para utilizarlo en una tarea específica. Pero esa tarea específica puede tener una pequeña variación en su funcionalidad o en el tipo de dato de retorno en el caso de que el método retorne algún valor. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, en el método subir temperatura, podemos tener un método llamado subir temperatura en grados individualmente para subir de uno en uno los grados de la temperatura del aire acondicionado. Pero por otro lado, también podemos tener un método subir temperatura estableciendo los grados. Esos pueden ser los nombres para cada uno de estos métodos. Pero con la sobrecarga podemos tener dos métodos con el mismo nombre que ejecutan acciones diferentes, pero que tienen un mismo fin, que es subir la temperatura de nuestro objeto aire acondicionado. Uno lo realiza subiendo la temperatura en grados de uno en uno y el otro la realiza subiendo la temperatura estableciendo un número de grados por parámetro. Por lo tanto, cuando utilicemos nuestro objeto de tipo aire acondicionado y además utilicemos el método subir temperatura, podemos utilizar tranquilamente cualquiera de estos dos métodos. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuándo hacemos referencia a un método subir temperatura y cuándo hacemos referencia al otro método subir temperatura, que es el ejemplo que estoy mostrando en pantalla? En este caso, hacemos referencia al primer método subir temperatura cuando lo utilizamos pero no colocamos parámetros o argumentos en su interior. Cuando utilizamos este método sin colocar argumentos, estamos haciendo referencia a este método, subir temperatura. Pero cuando utilizamos el mismo método, subir temperatura, colocándole un argumento en su interior, es decir, un argumento para este parámetro, estamos haciendo referencia a este método subir temperatura. Y es así de fácil como identificamos
qué método subir temperatura estamos utilizando. En este caso, si no le colocamos argumentos, utilizamos el primer método subir temperatura, y si colocamos argumentos para el parámetro del segundo método subir temperatura, estamos haciendo pues obviamente referencia a este método. De la misma forma sucede con el método bajar temperatura sobrecargado, y es así como funciona el término de la sobrecarga de métodos en la programación orientada a objetos. Veamos ahora cómo realizamos todo esto que vimos en teoría en código visualbasic.net. Así que situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio, y antes de entrar en el código de nuestra clase aire acondicionado, quisiera mostrarles algo. Y es que Visual Studio nos ofrece la herramienta del menú IntelliSense, que nos muestra los métodos y las propiedades que tiene un objeto. Cuando nosotros ubicamos el cursor en cualquiera de los métodos que nos ofrece ese menú IntelliSense, Visual Studio nos muestra si el método tiene sobrecarga o no tiene sobrecarga. En el caso de que tenga sobrecarga, nos muestra el número de sobrecargas que tiene ese método. Por ejemplo, si yo coloco aquí la clase console y coloco un punto, vemos que Visual Studio nos ofrece un menú IntelliSense con los métodos de la clase console, los métodos y las propiedades. Si yo coloco el cursor en el método WriteLine de la clase console, Visual Studio nos muestra una pequeña ventana con la descripción de ese método, es decir, de la función que realiza ese método WriteLine. Bueno, ya nosotros sabemos para qué sirve, pero lo que me interesa mostrarles es esto. Nos muestra que este método WriteLine tiene sobrecarga, y no tiene una sola sobrecarga, tiene 18 sobrecargas. Eso quiere decir que el método WriteLine tiene a su vez 18 métodos más con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Entonces, como podemos observar, esta herramienta es muy útil si nosotros queremos saber si un método está o no sobrecargado, y si lo está, cuántas sobrecargas tiene. La verdad es que es muy útil este menú IntelliSense. Si nosotros borramos ahora, por ejemplo, esto, y utilizamos el objeto SAMS que creamos en la videoclase anterior, y utilizamos el método subir temperatura, vemos que si colocamos el cursor en el menú IntelliSense, del método subir temperatura, vemos que el menú IntelliSense no nos muestra que tiene sobrecarga, porque en realidad no le hemos aplicado o no le hemos establecido una sobrecarga a este método, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces borramos acá y nos ubicamos en el código de nuestra clase de aire acondicionado. Bueno, en visualbasic.net tenemos dos formas de aplicar la sobrecarga en un método. La primera forma es colocar en el método que queremos sobrecargar, luego de su modificador de acceso, la palabra clave overloads. Luego de haber colocado esa palabra clave, ya podemos sobrecargar el método. Entonces, si nosotros copiamos este código y lo pegamos debajo, ya tenemos dos métodos subir temperatura. Pero vemos que Visual Studio nos marca un error. Si colocamos el cursor donde nos está marcando el error, nos dice que el método subir temperatura tiene varias definiciones con firmas idénticas. Es decir, en estos momentos tenemos dos métodos con el mismo nombre, subir temperatura, y que además no tienen parámetros. Eso quiere decir que son iguales. Es por eso que Visual Studio nos marca un error. Entonces, para que desaparezca el error, tenemos que hacer que sean diferentes. Y para aplicar correctamente la sobrecarga, vamos a colocarle en los paréntesis del segundo método,
subir temperatura, un parámetro. Vamos a colocar que el parámetro se llame grados y que va a ser de tipo de dato integer. Entonces, en vez de que el atributo temperatura suba de 1 en 1, va a subir teniendo en cuenta el valor que le pasemos como argumento al parámetro grados. Entonces colocamos aquí más igual grados. Entonces vemos que automáticamente al colocar el parámetro en el segundo método subir temperatura, Visual Studio nos desaparece el error. Y desaparece el error porque estos métodos tienen el mismo nombre, pero tienen diferentes parámetros. El primero no tiene y el segundo tiene un parámetro. Eso los hace diferentes y estamos aplicando correctamente la sobrecarga. Bueno, vamos a hacerle ahora unos pequeños retoques a las instrucciones de estos métodos para que simulen mejor la tarea de subir la temperatura y bajar la temperatura de un aire acondicionado, porque si los dejamos de esta forma nos va a subir la temperatura a infinidades de grados y no queremos eso. Queremos que simule lo más posible un objeto de tipo aire acondicionado. En el caso de los aire acondicionados que yo he utilizado, tienen una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 17. Entonces vamos a establecer en cada uno de estos métodos esa funcionalidad. Entonces, en el caso del primero, solamente va a subir la temperatura de 1 en 1, siempre y cuando la temperatura actual sea menor a 30 grados. Si es menor a 30, puede subir la temperatura de 1 en 1, sin ningún problema. En el caso del segundo, vamos a crear una variable a la cual voy a llamar temp, va a ser de tipo de dato entero y voy a almacenar lo que tiene el atributo temperatura más los grados que le vamos a establecer como parámetros. Entonces vamos a colocar ahora un condicional que si la variable temp es mayor a 30, entonces que temperatura se establezca un valor máximo pues de 30, que no pase de ahí. Y en el caso de que la variable temp pues sea menor que 30, que temperatura sea igual a temp. Y es así de fácil. Entonces borramos acá esta instrucción y quedaría las instrucciones de estos dos métodos de esta forma que les estoy mostrando. Va a permitir en el primero subir la temperatura de 1 en 1 siempre y cuando la temperatura actual sea menor a 30. Si es mayor o igual a 30, no va pues a permitir subir la temperatura. Y en el caso del segundo, va a subir la temperatura en los grados que le estamos estableciendo como parámetros, siempre y cuando la temperatura sea menor a 30. En el caso del primero, por ejemplo, suponiendo que el valor actual del atributo temperatura es de 25, como 25 si es menor que 30 si se cumple la condición. Por lo tanto, si vamos a poder subirle en un grado el valor al atributo temperatura. Entonces el valor que va a tener el atributo temperatura va a ser igual a 25 más 1, que sería igual a 26. Entonces 26 va a ser el nuevo valor del atributo temperatura. Esta es la funcionalidad que tiene este método. En el caso del segundo, nos va a permitir subir los grados que nosotros queramos al atributo temperatura. Pero como yo les comentaba anteriormente, en los aires acondicionados que yo he utilizado, ellos solamente se les puede subir la temperatura máximo hasta 30 grados. Entonces, en este método quiero realizar ese mismo proceso, que si nosotros queremos subirle un número n de grados a la temperatura, el valor máximo que se le puede subir es hasta 30.
en el caso de que ese valor se pase, le establecemos un valor máximo a ese atributo temperatura. Para ello, me he declarado una variable llamada temp, que es de tipo de dato entero, y me va a almacenar el valor que tiene el atributo temperatura más el valor que le pasemos como parámetro al parámetro grados. Entonces vamos a suponer que el atributo temperatura tiene el valor actual de 27 y el valor que le pasamos como argumento al parámetro grados, vamos a suponer que le pasamos el número 8. Entonces 27 más 8 es igual a 35. Ese 35 lo almacenamos en la variable temp y luego de almacenar ese valor pasamos al condicional. Entonces la condición es que si temp, que es 35, es mayor que 30. Como la condición sí se cumple, porque 35 sí es mayor que 30, le vamos a establecer al atributo temperatura el valor máximo de 30. Eso quiere decir que si el valor que le pasamos como argumento al parámetro grados sumado al valor actual del atributo temperatura se pasa de 30 grados, la temperatura del aire acondicionado siempre va a tener un valor máximo de 30, así este valor se pase de ese valor. Entonces nos estamos asegurando con esta instrucción de que la temperatura máxima sea de 30 grados. Entonces, como la condición se cumplió, omite el else y terminaría de ejecutar la tarea de este método. Vamos a suponer que en un segundo caso el valor actual del atributo temperatura es de 20 y le pasamos el mismo 8 que le pasamos como argumento al parámetro grados. En este caso el valor total sería de 28, lo almacenamos en la variable temp, pasamos al condicional que si 28 es mayor que 30. Como en este caso no lo es, porque 28 no es mayor que 30, omite esta instrucción, pasa el else y asigna como valor al atributo temperatura el valor que tiene la variable temp, que sería 28. Y de esta forma, si está asignando el valor que le pasamos como argumento al parámetro grados. Y esta sería la funcionalidad en general que tiene este método subir temperatura sobrecargado. De igual forma, aplicamos al método bajar temperatura, pero antes vamos a sobrecargarlo. Vamos a colocar overloads, vamos a copiar este código, lo vamos a pegar debajo, vamos a aplicarle el pequeño retoque a las instrucciones del primer método bajar temperatura, que si temperatura es mayor que 17, que es el valor mínimo, entonces que sí nos permita disminuir la temperatura de 1 en 1. En el caso del segundo método, para que nos permita aplicar la sobrecarga correctamente, vamos a colocarle un parámetro llamado grados, que va a ser de tipo de dato entero. Entonces en las instrucciones del método bajar temperatura sobrecargado, vamos a crear una variable, también la voy a llamar temp, y va a ser de tipo de dato entero. Me va a almacenar lo que tiene el valor actual del atributo temperatura menos el valor que le pasemos como argumento al parámetro grados. Entonces la condición va a ser que si temp es menor que 17, que es el valor mínimo, si ese valor es menos que 17, entonces al atributo temperatura le vamos a establecer un valor mínimo de 17. En el caso de que el valor de la variable temp sea menor que 17. Si esa condición no se cumple, entonces el valor del atributo temperatura va a ser igual a lo que contiene la variable temp. Y eso sería todo lo que va a realizar este método. Vamos a borrar esta instrucción. Y teniendo ya sobrecargado tanto el método subir temperatura y el método bajar temperatura, vamos a utilizarlo en nuestro procedimiento main. Entonces, si nosotros usamos nuestro objeto sans nuevamente,
y accedemos al método, por ejemplo, bajar temperatura, colocamos el cursor en ese método, en el menú IntelliSense, Visual Studio ahora nos muestra que este método bajar temperatura tiene una sobrecarga, porque así se lo establecimos en el código de nuestra clase de aire acondicionado. Aparte del método bajar temperatura que teníamos inicialmente, ahora tenemos otro con el mismo nombre, pero con un parámetro diferente. Entonces estamos aplicando correctamente la sobrecarga. De igual forma sucede con el método subir temperatura. Mira que Visual Studio, observemos también que Visual Studio nos muestra que tiene una sobrecarga. Entonces aquí estamos viendo que aplicamos correctamente la sobrecarga en los métodos subir temperatura y bajar temperatura. Vamos a borrar acá. Vamos a ubicarnos de nuevo en la clase aire acondicionado. Y la segunda forma que les mencionaba al principio para aplicar sobrecarga a un método es simplemente omitiendo la palabra clave overload. Entonces si nosotros quitamos esta palabra clave en cada uno de los métodos sobrecargados, si guardamos cambios y nos ubicamos de nuevo en nuestro procedimiento main, utilizando nuevamente el objeto SAMS, accedemos nuevamente al método subir temperatura y el resultado va a ser el mismo. El menú IntelliSense de Visual Studio nos muestra que el método subir temperatura tiene una sobrecarga. De igual forma, con el método bajar temperatura también nos muestra que tiene una sobrecarga. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero por qué explicaste la forma de sobrecargar un método utilizando la palabra clave overloads si no había necesidad de colocarla? La respuesta es que, por convención, se suele utilizar esta palabra clave para hacer referencia a que un método está sobrecargado. Esto se realiza por convención, pero no es obligación. Sería la forma correcta de sobrecargar un método en visualbasic.net. Entonces es por eso que les expliqué las dos formas. La forma correcta o por convención de realizarlo es colocando la palabra clave overloads en cada uno de los métodos sobrecargados. Es por eso que les expliqué las dos formas. Entonces si nosotros utilizamos, por ejemplo, el método subir temperatura sin parámetros, si nosotros guardamos cambios y mostramos el valor actual del atributo temperatura, colocamos sans get temperatura, que es el método get que le coloqué a este atributo. Si nosotros ejecutamos el programa, esperamos a que ejecute, nos muestra el valor del atributo modelo por medio de la propiedad y nos está mostrando el valor actual del atributo temperatura por medio del método get. Entonces nos dice que el valor actual del atributo temperatura es de 18. Entonces si nosotros utilizamos nuevamente el método subir temperatura, pero ahora con parámetros, vamos a colocarle el número 8. Si nosotros copiamos este console.writeLine y lo colocamos debajo, nos debe mostrar el número 26. Entonces si nosotros ejecutamos nuevamente, vemos que efectivamente nos muestra el número 26, porque almacena el número 8 que le pasamos como argumento al atributo temperatura, pero a su vez le suma el valor que tiene actual, que era de 18, y 18 más 8 es igual a 26. Entonces vemos que los métodos subir temperatura sobrecargados están funcionando correctamente, tanto el que no tiene parámetros como el que tiene parámetro. Entonces eso sería la explicación de la sobrecarga de métodos en una clase. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito
para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen bien.